Estamos aquí para hablar sobre los estudios culturales y los estudios culturales latinoamericanos, un gran debate que se ha generado también en torno a la etiqueta de los estudios culturales. Se hizo estudios culturales en América Latina antes de que surgieran los estudios culturales en Gran Bretaña, era algo diferente, bueno, un poco qué era lo que estaba pasando en América Latina cuando surgieron los estudios culturales en Gran Bretaña y por qué personas intelectuales como Jesús Martí Barbero afirmaron que ya se hacían estudios culturales en América Latina antes de que el grupo de Gran Bretaña comenzara. Entonces, bueno, hay una razón importante por la cual Jesús Martín Barbero hace esta información y es un poco lo que estaba viviendo América Latina en estos tiempos. Bueno, en 1959 triunfa la Revolución Cubana sobre el régimen de Fulgencio Batista y en Brasil en esta misma época, unos años después, Paulo Freire comenzaba con su campaña de alfabetización. Digamos que este momento es importante para América Latina porque Estados Unidos comienza una oleada de seguridad nacional que dieron paso a una serie de golpes militares en América Latina em, que tenían que ver con pues, la estigmatización del enemigo interno. Bueno, años después, en 1967, Freire publica La educación como práctica de la libertad, que es su primer libro. Y, em, y bueno, justo antes de la pedagogía del oprimido, estas fueron las primeras puntadas de lo que sería después la teología de la liberación en América Latina, que fue una corriente muy importante en la época. A mediados de los años 60, Camilo Torres, con el Frente Unido en Colombia, por ejemplo, tuvo una gran importancia por cuanto planteó por primera vez en el país la importancia y la posibilidad del diálogo y la confluencia de cristianos y marxistas en la conformación de un proyecto político revolucionario. Por ejemplo, en Colombia, en ese diseño, dentro de ese contexto de Guerra Fría, el Frente Nacional bipartista y excluyente, se vio el surgimiento de las tres primeras organizaciones guerrilleras, denominadas las guerrillas de la primera generación. Y podemos encontrar, bueno, muchos elementos que desde la Revolución Cubana podemos decir que impactan las juventudes latinoamericanas. La ideología castrista, que, bueno, privilegia la organización de tipo político-militar y el énfasis en las prácticas guerrilleras y también, bueno, todo lo que fue en Latinoamérica el surgimiento de la nueva izquierda. Aquí también hubo nueva izquierda y bueno, esas fueron distintas al Partido Comunista, estuvo el Movimiento Obrero Estudiantil, estuvo el Frente Unido de Acción Revolucionaria, el JMRL, todos tenían una simpatía distinta, por así decirlo. Y bueno, buena parte de estas guerrillas van a tener una influencia importante en la juventud de la época y luego aportarán los cuadros de dirección a las nacientes guerrillas del EPL y NLN. En el caso de Colombia, esto no quiere decir pues que las guerrillas hayan determinado al grupo intelectual de la época. Quiero decir que estaban sucediendo una serie de cosas a nivel coyuntural que impulsaban también la participación de los intelectuales en diferentes procesos, incluidos en este tipo de procesos. Algo que es importante y que creo que vale la pena resaltar es la tradición del pensamiento crítico latinoamericano que por, por así decirlo podemos remontar al siglo XIX incluso. em, y de ahí del pensamiento de José Martí, de lo que posteriormente nos deja Mariátegui y muchos otros exponentes del pensamiento crítico latinoamericano, darán las bases y los cimientos para un mayor desarrollo una mayor profundización sobre ese tipo de pensamiento en Latinoamérica.
Entonces, mientras en Gran Bretaña vemos el surgimiento de una nueva izquierda, aquí también se estaba dando ese fenómeno paralelo y la Guerra Fría de alguna forma impacta igualmente en varias partes del mundo, incluida Latinoamérica. Sin embargo, es más correcto o por así decirlo, mm, resulta interesante darse cuenta también que lo que se estaba haciendo aquí en Latinoamérica era pensamiento crítico latinoamericano, era pensamiento latinoamericano, em, bueno, era educación popular fundante, también todo el movimiento zapatista, lo que se dio, bueno, los procesos de las guerrillas y también, bueno, lo que fue la investigación, acción participativa de Orlando Fals Borda, eh, el colectivo de La Rosca, incluso, y bueno, la educación popular y otro elemento fundamental que fue la sistematización de experiencias educativas, que también hace parte del pensamiento latinoamericanista. Entonces, realmente no es una cuestión de quién estaba haciendo qué pensamientos sin garantías, sino cómo se pueden vincular esos pensamientos y cómo nos podemos pensar en este momento los estudios culturales desde América Latina como algo distinto al pensamiento crítico latinoamericano, pero que definitivamente se articula con esa tradición, se articula con esas coyunturas que hacen parte del nacimiento y de la llegada. Cuando llegan aquí los estudios culturales, no llegan a un contexto en donde no se hubieran discutido, no se hubiera discutido la cultura, el poder, las relaciones de poder, no se hubiera discutido la cultura popular, sino al contrario, ya esos temas se habían tratado y en muchas ocasiones se habían generado cosas nuevas, mucha invención. Entonces, no sé si valga la pena decir que los estudios culturales se hacían previamente. Yo creo que existía el pensamiento crítico latinoamericano, existía una reflexión en torno a la cultura, al poder, al pensamiento de masas, al pensamiento y la cultura popular. Sin embargo, era otra cosa. Cuando llegaron los estudios culturales aquí, comienza a hacerse estudios culturales desde América Latina, el pensamiento crítico latinoamericano, la tradición latinoamericanista, se encuentra con los estudios culturales y con los planteamientos de la Escuela de Birmingham. Y bueno, se crea lo que llamamos hoy en día los estudios culturales desde América Latina. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir.